Ahí está. Qué susto, listo. Ahí está. Hola. Ahora sí. Bueno, esto me sirve para saber que no hay que editar cuando está la musiquita y todo. Bueno, arrancamos. ¿Quién es espacio de descarga audio sobre la comunidad? Ah, bueno. ¿Quiénes pudieron leer que les dijimos el texto de Eco para hoy? Levanten la mano, por favor, para saber, tener un panorama. 1, 2, 3, 4, poquitos. Bueno, respecto a Eco, digamos, lo primero que me interesa saber es qué les pareció el texto, les resultó complejo, hay algunas cuestiones que le quedaron dando vueltas, si alguno quiere decir algo. Profe, yo no lo encontré, el de Eco. Yo leí el de Luis, no sé cómo se dice. Pero el otro no lo encontré, el de Eco. Bueno, eso está en la página de lenguaje visual, después está subido en el aulas web, en la primera parte de la comisión 7, y si no, lo pueden encontrar en la página de lenguaje visual, que está dividida la bibliografía por tema. Entonces, en unidad 1 está Humberto Eco, Los límites de la interpretación. Ahí lo pueden descargar, o si no, está el link también en la parte del aulas web. ¿Sí? Sí, yo leí el de Luz, pero no encontré el de Eco tampoco. El de Les. ¿Tenés? Bien. Bueno, pensé que era el de Deleuze. No, no, el de Deleuze habíamos hecho una breve aclaración, pero digamos, lo importante del texto de Deleuze es el tema del hecho pictórico, de lo que habla el autor, que es lo que un poco repasamos la clase pasada, de pensar la obra no como un lugar a llenar, sino que en una primera lectura que nosotros tenemos que nos propone el autor, que tenemos que abordar cuando hacemos las producciones, es formatear esa manera de abordar la obra o el texto, de que uno cuando empieza a generar obra, ya hay un montón de prejuicios y clichés y construcciones previas que van a condicionar esas primeras lecturas o primeras decisiones. Entonces, digamos, la idea del texto o de que aborden este texto es que ustedes puedan entrar, digamos, no de una manera inocente, si ya conscientes de que seguramente cuando empiecen a producir hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ustedes y con su recorrido y su trayectoria, que van a estar atravesando esas primeras lecturas o esas primeras decisiones. Que no quiere decir que necesariamente las tienen que abandonar, digo, puede ser una opción trabajar a partir de eso, pero tiene que ser un abordaje consciente. Bueno, Humberto Eco es un semiólogo, murió hace poquitos años, o sea, no es una persona vieja, porque a veces parece que uno aborda textos de lengua muerta, que hace mucho que no, de gente que vivió hace mucho y que no es tanto el caso en esta situación. Humberto Eco, este texto, Los límites de la interpretación, lo aborda en 1992, y él anteriormente hace una obra anterior, en 1962, que es Obra Abierta. Ustedes tienen que también emplazar en que había toda una corriente en 1962, digo, posterior a eso surge el psicoanálisis, surgen un montón de cuestiones que son nuevas en la época, y se empieza a hacer el estudio sobre la interpretación, semiótica, etcétera, que eso después en lenguaje, los que estén en DCE van a abordar más, que no es lo que nos interesa. Sino que él habla de que hay dos situaciones en Obra Abierta, dice, bueno, hay está el sujeto que hace la obra y tenés la obra, y hay una tercera dimensión, dice él, que esa persona que va a leer esa obra, digamos, ese texto, que va a leer ese texto, tiene diversas interpretaciones sobre ese texto, o sea, y digamos, es revolucionario porque hasta ese momento había como dos maneras de leerlo, como bueno, está el que ejecuta y la obra, y bueno, entonces él incorpora esta tercera dimensión donde ese sujeto está atravesado por una cultura que también para el momento era como bastante revolucionaria, hablar de la cuestión cultural que esté atravesada en la interpretación. Pero ¿qué pasa? Muchos autores tomaron esto y se empezó a trabajar con una sobreinterpretación
de la obra. Entonces, por eso, en 1992, Umberto Eco escribe Los límites de la interpretación, donde dice, bueno, hay un límite, tampoco podemos irnos a que esto es cualquier interpretación. Entonces él habla, digamos, que hay de 3 instancias. Que esto, hay una guía de lectura, que si algunos quieren profundizar y abordar el texto con la guía de lectura, que habla más o menos de lo que yo estoy hablando, lo pueden tomar. Él habla de 3 intentos. Dice que hay un intentio autoris, que es de búsqueda, y un intentio operis. Entonces, ¿qué dice? Él dice, bueno, hay una lectura, una primera interpretación, y que también, digamos, está atravesado por los productores visuales esto. Hay una primera interpretación que surge desde el primer momento, que es de lo que el autor va a hacer, de lo que el autor quiere hacer o quiere trabajar. Hay una tercera instancia que también es de búsqueda, que es del intentio operi, digo, lo que la obra dice. Y acá surge algo interesante porque hasta hay como, depende el contexto histórico, hay como diferentes corrientes de cómo se aborda una obra, cómo se interpreta, digamos. Había una época donde lo que quería decir el autor parecía igual, lo mismo o igual que importante que lo que decía la obra. Parecía que eran como situaciones que estaban juntas, digamos. Lo que quiso decir el autor es igual de importante que lo que hace a la interpretación de la obra. Entonces él lo que incorpora en esto es decir, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la intención del autor, que está atravesado también por todas estas cuestiones, y después está la obra en sí misma, que va a haber y habla del tercer intento, que es el intentio lector, y dice, bueno, y hay un intentio lector y hay un autor que hay una tercera instancia de interpretación, y que esa relación entre esas 3 situaciones no necesariamente van juntas. O sea, lo que quiso decir el autor no necesariamente va a suceder, va a pasar lo mismo con la obra, digo, lo que la obra diga en sí misma, y también lo que la obra diga en sí misma va a estar condicionada por esas personas, esos sujetos que interpretan, y que también es un sujeto históricamente situado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma obra, dependiendo del contexto histórico y cómo está ese sujeto situado históricamente, probablemente tenga diferentes interpretaciones. Pero volviendo al primer punto, ¿dónde es que está el límite? Dice, bueno, hay una primera lectura que es literal. Vieron que habla del ejemplo de los higos. Dice, bueno, vos podés hablar, habla de una situación que es ejemplificadora, que a veces como que cuando se lee en el texto se centran mucho en eso y no importa eso, es el ejemplo, de que habla que hay, bueno, en la época de la colonia, los colonizadores hacen una nota, le dan ¿cómo le dice indio en el texto? Para que vaya y lleve unos higos a otro lugar. Entonces ¿qué sucede? En el camino se come unos higos, y claro, cuando llega le da la nota, el tipo lo lee y dice, che, acá faltan higos. Entonces, ¿qué hace esta persona? Dice, bueno, la hoja le dijo a esta persona que faltaba, que me comí los higos. Entonces, en una segunda situación, el tipo esconde la nota y come los higos y le vuelve a pasar lo mismo. Entonces, él dice, bueno, vos en la nota, si cifrás la nota y te la pones a leer, dice, bueno, está hablando de higos. Y digo todo esto porque es como anecdótico también en cómo está bueno este ejemplo del intérprete históricamente situado, y cómo los códigos visuales y los códigos de lo que es la lectoescritura se cruzan en esta situación. Pero además lo que dice es esto, en el texto, si vos lo retomás, habla de higos. Vos después podés hacer una segunda interpretación de que es un código, que en realidad cuando dice higos quiere decir otra cosa, el higo como símbolo y hay un concepto que ahí que sucede, que es desarrollado por otros semiólogos, que habla de la semiosis infinita, que quiere decir que hay como una situación infinita de interpretaciones que sucede ahí, pero lo que dice Eco, y pone un parate, dice, bueno, pero acá hay una instancia primera de interpretación, que es la literal, que estamos hablando de higos y no estábamos hablando del renacer del oriente, no sé cuándo, porque el higo no sé dónde representa que... Parezco el elegante, ¿viste? Cuando empieza taca, 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 así, no. Digamos, eso es como a ver si se me escapa algo, permiso.
Bueno, y ese ruido que escuchan es mi gato peleando con mi gato. Bueno, entonces eso, esto es lo importante del texto. Digamos, es un texto complejo de abordar, la recomendación es que quienes lo leyeron lo vuelvan a leer, lo vuelvan a abordar, prestando atención a estas cuestiones. Entonces, usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el lenguaje? Tiene que ver con que ustedes cuando arrancan ahora a producir, tienen que tener en cuenta que la cuestión de la interpretación está en todas las instancias de producción. O sea, no es ajena, digo. Entonces hay una toma de decisiones que ustedes van a empezar a abordar en cuanto a lo que quieren decir, la intentio, que no necesariamente va a suceder en la obra. Esto es tremendo lo que le estoy diciendo, es una situación de incertidumbre pero sí nos podemos aproximar, y también nos trae como un alivio, depende cómo lo tomemos, nos trae un alivio de que digo, ese sujeto que va a ver la obra, digamos, no está atado a lo que nosotros quisimos decir, y la obra, de vuelta, al estar históricamente situada, dependiendo de los contextos y de esos sujetos que interpretan, van a ver de tal o cual manera eso. Digo, el ejemplo del video de Sara Eve, digo, hay un montón de elementos visuales que situados en el momento histórico donde esos almanaques sucedían, digo, un montón de, digamos, el que produce el video se vale de este recurso para traerlo, porque dice, bueno, acá hay un nuevo sujeto histórico situado que toma esas, bueno, el público que escucha Sarajevo, entiendo, sobreentiendo, no le importa, digo, toma de ahí para traer esto y visualmente... No te creas tan importante. Bueno, esto fue sin querer. Ahí está. Digo, más o menos en esto, por acá es donde deberían abordar el texto de Eco. Ni más ni menos, digo, es por acá. Que la idea es que ustedes puedan tener como un primer acercamiento a estos textos. El primero es el de Mariel, es mucho más clarificador, tiene mucho más ejemplos. Y el de Deleuze tiene que ver con esto, digo, de no entrar inocentemente a producir obra ni a ver la obra, porque digo, hay una situación de nosotros como productores visuales, que lo que le proponemos como cátedra es que tengan esta claridad a la hora de abordarlo, que no hay cuestiones inocentes, que tenemos una cuestión anterior, previa, que nos atraviesa a la hora de producir, y que después, bueno, uno toma decisiones en la producción, o sea, ¿qué tenés ganas de decir con eso que traes, o no? Etcétera. No sé si querés agregar Sí, algo. qué tenés para decir? O en realidad, ¿cuánto de eso que tenés para decir es necesario que se vea y no, digamos, y muchas veces puede ser tomado como una pulsión, ¿no? Como es intentis autoris, justamente, que no necesariamente se tiene que ver así tal cual como uno lo pensó. Que esto es lo que empieza a pasar en los primeros pasos de construcción de producciones visuales, ¿no? Eh, narramos nuestras intenciones al lado de una imagen, como, digamos, tratando de explicar, ¿no? Como ves, acá yo quise decir que, cuando en realidad es lo que estás diciendo vos, la obra habla, digamos, por sí sola. En el caso de, no sé, también el ejemplo que citabas, es como, bueno, esa hoja vendría a ser un poco la obra, ¿no? Esa carta vendría a ser un poco la obra, ¿no? Digamos, lo que está diciendo esa hoja, que está develando el misterio de una situación, ¿no? De, bueno, esos higos, bueno, hay 12 higos ahí, y es en ese lugar es donde se está develando. Por el lenguaje, porque la hoja habla, no importa, eso tendrá que ver con las determinadas cosmovisiones, ¿no? Pero, entonces, no sé si estoy aclarando o embarrando. ¿Cómo la ves, Anto? Bien. Entonces, un poco como
estos textos que les proponemos como cátedra para iniciar, un poco tienen que ver, no, digamos, no solo con la hermenéutica y la estereotipia, sino además es acompañarlos en este proceso de empezar a producir obra, ¿no? Y entonces, así como Deleuze les está diciendo, o no se está diciendo, bueno, ok, no vas a, digamos, es muy probable que tengas que luchar o acompañar tus propios estereotipos, ¿no? Acá lo que te está diciendo, acá lo que viene a decir Eco es, ojo, porque capaz que tus intenciones, viste, quedan en el proceso de producción y después en determinado contexto, determinada lectura, y pasan otras cosas. Entonces, eso no está ni bien ni mal. ¿Sí? No es que si el intentios autoris no coincide con la obra, pues entonces soy mal artista, no logré el objetivo. No, digo, es empezar a concientizar desde el momento cero que empezamos a producir obra, que esto sucede, ¿sí? Que esto sucede. Entonces, también nos ayuda a corrernos de la narrativa, de nuestra propia narrativa, de narrar nuestra obra. Con esto siempre decimos, no me expliques lo que veo lo veo. ¿Sí? Lo que veo, lo veo. Ahora, si vos querés que yo lo vea con los ojos en los que vos le pusiste la intención, ya ahí es otro pedo. ¿Sí? Y además, después, con lo que la obra dice, hay muchas veces que nos termina de completar. ¿No? Nos termina de completar o de cerrar el intentis autoris. ¿Sí? No sé si esto les sirve como tomar esas dos cosas, que es nada más que estoy diciendo con palabras cotidianas lo que estoy explicando de dos textos aburridísimos, sí, son aburridos, es la verdad. Pero bueno, empezó un camino de leer un montón de cosas que son un embole, pero que si las vamos comprendiendo, en 2, 3 frases podemos, podemos sumar herramientas para poder construir y empezar a encontrarnos con nuestra poética, ¿no? Empezar a entender cuáles son los elementos del lenguaje visual, que es un poco lo que nos reúne acá. Bueno, lo de largo o no largo, y yo te diría que estás estudiando arte. Es así. Una consulta. Digamos, tratemos de derribar nuestro propio estereotipo que las personas que estamos en la Facultad de Artes no estudiamos, no leemos. Eso no es así. O sea, van a leer un montón y estudiar un montón. O sea, sí, Cata. Entonces, aunque le metamos la mejor gana desde el principio de la producción, puede ser que el contexto de otro no termine entendiendo lo que queremos decir. Todo un esfuerzo. No tiene que ver con las ganas. En realidad tenés que tener en cuenta cómo, digamos, según Humberto Eco, que es lo que estamos tomando, según Humberto Eco, que es lo que está diciendo Humberto Eco. Eso también es importante, es una postura, digamos, una línea de pensamiento, ¿no? Un autor que estamos tomando. Según Humberto Eco, no está hablando de las pilas o las no pilas. No eso, sino que uno puede intentar cubrir todas las variables para guiar la visión del otro y que realmente termine no funcionando igual. ¿Y a vos te parece que el camino es cubrir todas las variables? Para que entiendas lo que yo quiero que entiendas, puede ser que sí. Lo que pasa es que ¿para qué vos querés que entiendan lo que vos querés que entiendan? ¿No caerías en un lugar para expresar lo que yo quiero expresar? ¿No? Claro, lo que pasa es que ahí vamos a entrar en una discusión entre, digamos, la comunicación directa y la comunicación poética, digamos. Nosotros lo que estamos haciendo en arte es comunicando de modo poético.
Vamos a ver más preguntas que respuestas. Más preguntas que Bienvenida. respuestas. Entonces no me importa que entiendas. Yo lo expresé. Ojo, Yo estoy tranquila. No, no estás necesariamente. entrando en una dicotomía que no es yo expreso, vos entendés o no. No existe tal dicotomía, digamos, no estamos diciendo eso, para nada. Digamos, y te lo decimos siendo las dos, que supuestamente dentro de la facultad, la carrera de diseño en comunicación visual son comunicación, y la comunicación entendida como comunicación es comunicación directa. Nosotras lo que, digamos, el propósito de la cátedra de abordar el estereotipo y hermenéutica y de darles este texto, tiene que ver con, primero, que la propuesta es que nosotros acabamos a armar imágenes poéticas. O sea, cuando estamos armando, haciendo arte, el arte entendido desde ese lugar, como un primer acercamiento, o sea, no. Y también que no hay absolutos acá. Eso también porque también es una cuestión que venimos trayendo del secundario, que es muy difícil romper, que es que viene un autor y nos dice, esto es así, en formato de ley, bueno, esto es así, así funciona, y nosotros lo que le estamos diciendo es, este es un texto, y no le queremos decir que nosotros tenemos la razón, o que Humberto Eco tiene la razón. Esta es una forma de abordarlo posible, que les va a dar más herramientas de las que ya tienen, y que también les ayuda a tener como un primer acercamiento de qué pasa con la obra, teóricamente hablando. Digo, hubo un montón de otras personas que se dedicaron a teorizar lo que seguramente muchos charlamos, o tenemos, digamos, esa primer cuestión del arte y bla. Digo, bueno, hay mucho material teórico recopilado sobre eso, nos valemos de eso, de una sistematización de cuestiones con las cuales en algunos puntos coincidimos. Pero digo, cuando vos haces un diseño, ahí te doy la palabra, Fer, ahí cuando vos haces un diseño, por ejemplo, digo, sí hay un objetivo comunicacional en el caso del diseño, pero no necesariamente porque vos tenés un objetivo comunicacional, eso es el todo de la interpretación de lo que vos hacés. Podés tener una instancia de decir, bueno, quiero comunicar que alguien vaya a tal link para anotarse en tal formulario, pero vos haces una elección de imagen, una elección de paleta, digo, estoy pensando en el progresar como algo cotidiano de ustedes, digo, ¿qué imágenes mostrar de esos estudiantes? ¿Cómo, digo, hay como toda una construcción ficcional, poética, de imagen de lo que es un estudiante universitario argentino, que está desde el Estado Nacional y que está puesto en imagen de manera más o menos consciente, pero que está puesta. Entonces, ahí hay otras interpretaciones que se desprenden de un flyer que tiene un objetivo comunicacional claro. Pero hay una construcción de imagen también en eso que vos estás comunicando, que se escapa. Que eso es también lo que les tratamos de decir, digo, no es que porque vos decís, listo, quiero que sea esto y va a ser eso y nada más, digo, hay otras cosas que van a suceder y que tenés que ser consciente a la hora de producir. Sí, en ese sentido, Ando, perdón que te interrumpa, quiero meter un ejemplo, para que sea un poco más claro. Un ejemplo de, digamos. Porque a la hora de proyectar está bueno que puedan pensar que esto puede suceder. Entonces, hace muchos años, digamos, expuse en otro lugar en España una obra junto con una artista. La chabona era un artista que fue adolescente y además me tocó la obra bastante profundo, por eso también la recuerdo y la nombro. La chabona fue adolescente en los 90, como yo, tuvo anorexia, como yo, y ella lo que estuvo laburando en su obra era hacer jabones con su grasa corporal. ¿Sí? Una artista que fue muy famosa, que después se expuso, esta obra fue, digamos, noticia. Bueno, en el contexto europeo, digamos, la chica es latinoamericana. En el contexto europeo, hacer jabones con grasa humana remite al holocausto, remite a los nazis, ¿no? Remite al exterminio de los judíos. ¿Está? Entonces, lo que estamos diciendo es,
¿invalida la obra? ¿Invalida el intentis autoris de la chabona? Bueno, probablemente digamos, no lo invalida, probablemente la potencia de hacer con grasa humana sigue hablando de anorexia, sigue hablando de hegemonía corporal, pero se le escapó esa posible interpretación. ¿Entendés, Cata, a lo que voy ahora? Venga. Me parece que es un ejemplo bastante contundente como para poder entender de... O sea, sí, pero bueno, en determinado contexto tenés que ser consciente de... No, más claro, echarle agua, clarísimo. O sea, Yo te no, aplaudo, o Fer, porque sea, fue clarificador. depende de la obra que estés haciendo o desarrollando, siempre va a haber como contextos en los que tenés que tener cuidado para poder ¿O desarrollarla no? bien. ¿O No, no sé si cuidado, tenerlo en cuenta. Y Es decir, que en bueno, realidad el contexto expongo acá, y bueno, qué sé yo, si no, bueno, puede pasar esto. Bueno, te la bancás. ¿O no? ¿O no? también el contexto, justo en este ejemplo puntual, el contexto de Europa y del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, si bien nosotros lo conocemos y lo sabemos y lo estudiamos, no lo vivimos ni lo tenemos tan presente como para decir, ah, sí, alguien puede decir esto. No se te hubiera ocurrido, a mí no se me hubiera ocurrido hasta que lo dijiste. Yo hubiera interpretado la obra como los jabones, lo hubiera interpretado seguramente como hubieran querido. Si lo hubieran expuesto acá, si vos vas, justamente como pasó, los pones en Europa, alguien va a decir, hey, esto tiene que ver con el tema del Holocausto. Por eso tampoco es lo mismo, dentro de la misma Argentina, es poner una obra en una provincia que en otra también. Depende, y la Totalmente. ciudad. Tal cual, digo, también la idea es que hay una cuestión acá con la que van a tener que convivir, que al principio parece insoportable, pero después una ya se acostumbra, que no hay absolutos. No hay absolutos, no hay ideas cerradas, no hay recetas, no digo, les digo también una experiencia, no, justo me da la situación de yo trabajo en redes sociales, y con el contexto de la pandemia, tener experiencia en trabajar en redes sociales como que el contexto hizo que adquiriera otra cosa. Y de repente te ves discutiendo con personas que te ponen sobre la mesa para resolver tal o cual cuestión, teoría de la comunicación, y vos decís, bueno, pero el contexto es otro ahora, tenemos que generar contenido, porque ahora todo el mundo está conectado, hay multiplataforma, digo, bla, bla, bla. Entonces digo, hay todas las verdades que hasta hace un año atrás eran como las verdades de la comunicación y las redes sociales, listo, se derribó. Todo lo que se está haciendo ahora es algo nuevo y así va a ser siempre en la producción, o su obra hoy tiene un valor, un significado, pero la palabra valor no está de más, tiene una interpretación posible, y dentro de el pañuelo, el pañuelo en los 70 era un símbolo de lucha, el pañuelo blanco, de abuelas de Plaza de Mayo, y que después con el tiempo, el movimiento feminista en Argentina tomó el símbolo del pañuelo, le puso un color y tomó otra dimensión el pañuelo en lo que es, porque hay sujetos históricamente situados de otra manera que le dan otra interpretación. Bueno, ahora cierra el Zoom, si quieren charlamos un poco más de los ejemplos, y volvemos a entrar y les traje unos ejemplos para ver. Sí, yo en esto que queda les quería decir, traten de aprovechar las clases de Zoom, digo, por ahí hay un montón de gente boludeando. Entonces me pongo igual que en el aula, me pongo igual de yuta que en el aula. Traten de aprovechar, es un rato que nos vemos. De última, si no se pueden conectar porque están laburando, que es recontra remil entendible, bueno, después vamos a subir el video, pedirles disculpas porque no subimos el video de la clase pasada, que tuvimos unos problemas técnicos, que ya lo vamos a subir, pero traten de aprovechar este rato que tenemos, no sean... Y un poco lo que me interesa resaltar, después de la yuteada, es que tenemos que empezar a enfrentarnos, citando a Deleuze un poco, empezar a enfrentarnos con nuestros propios estereotipos en los modos.
¿sí? En los modos de hacer, ¿sí? En los modos que estamos acostumbrados a empezar a producir, ¿sí? Porque estamos reproduciendo un modo de hacer que tiene que ver con la estereotipia, ¿sí? Entonces, por eso está en el primer trabajo de producción este tema, justamente. Porque esto es lo que digamos, tenemos la idea de que es un sacudón para decir, ¡apa! Esto, ¿no? Digamos, es un tema, las imágenes nos abren mundos y también nos cierran el bocho. Entonces, atentis. Tenemos la responsabilidad de hacer imágenes. Entonces, Sí, no. y digo, la única manera de empezar es haciendo y mandándonos, digamos, sabiendo que probablemente les digamos muchas cosas de eso que nos manden, pero no se cuiden de no, bueno, hago esto, pero si me dice tal cosa, entonces le pongo, no, No, sean sinceros, es el lugar de mandarse todas las cagadas del universo, tal todas. cual. Ese es el Ya. momento. Es mucho mejor digo, recibir 50 mails de estereotipia, pero que, digamos, pero que con las charlas podamos ir juntos desarmando esa obviedad, ¿sí? Que no manden nada, ¿sí? Y que se manden a hacer comunicación directa para no pensar nada. ¿Sí? Bueno, ¿les parece? Cierro el Zoom, 5 minutos, yo necesito ir al baño. 5 minutos y volvemos. ¿Les parece? Hacemos un Dale. pichirili. Nos vemos en 5 minutos.